En la cocina de la casa que había comprado con el sudor de su frente hacía más de 30 años. Antonio escuchaba a su nuera. Carmen. Pronunciar su ultimátum con una voz fría como el viento del norte. O empiezas a pagar alquiler, Antonio. O buscas otro lugar para vivir. No podemos seguir manteniendo a alguien que no aporta nada. Alguien que no aporta nada. Eso es lo que Carmen le había llamado. Su hijo Javier estaba detrás de ella, fingiendo revisar unos papeles en la mesa, evitando mirarlo a los ojos. Antonio esbozó una sonrisa tenue. De esas que surgen cuando la sospecha se convierte en certeza dolorosa. ¿Cuánto alquiler tenías en mente?, preguntó con calma. Los ojos de Carmen se iluminaron, esperaba una pelea. No esa sumisión. 1.500 euros al mes. Más los gastos de luz y agua. Es por debajo del mercado. Créeme. 1.500 euros. En la casa que él y su difunta esposa María habían adquirido en 1985. En las afueras de Logroño. Donde Javier había aprendido a montar en bicicleta en el patio empedrado. La casa cuya hipoteca había liquidado en 2005. Tras años de sacrificios. Me parece razonable, murmuró Antonio. Necesitaré unos días para organizarlo. Tienes hasta el viernes, replicó Carmen, ya dándole la espalda. Como si él fuera un inquilino molesto. Y Antonio. Baja el volumen de la televisión por las noches. Algunos tenemos trabajos de verdad a los que levantarnos temprano. A sus 68 años. Antonio había dejado su vida anterior 5 años atrás. Justo después de que María sucumbiera al cáncer. La enfermedad les había robado todo. Menos el amor que se profesaban. Hasta que se la llevó a ella también. Javier y Carmen le habían propuesto mudarse con ellos 6 meses después. Por tu bien. Papá. Había dicho Javier. La casa es demasiado grande para ti solo. No deberías estar aislado. Debería haber desconfiado. Esa tarde. Antonio hizo una sola llamada. Señor López. La voz al otro lado era cálida. Como un viejo amigo. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? Hola. Miguel. Necesito pedirte algo. Lo que sea. Señor. Ya lo sabe. ¿Sigue disponible el apartamento sobre el garaje? Una pausa. ¿El de la finca? Por supuesto. ¿Pero está seguro? Pensé que quería estar cerca de su hijo. Los planes cambian, respondió Antonio. Lo necesito para el viernes. Considérelo hecho. ¿Envío un coche? No. Yo me encargo del traslado. El jueves por la tarde. Javier llegó temprano del trabajo. Algo inusual. Trabajaba en consultoría informática en Bilbao y solía volver tarde. Eran apenas las 5. Papá. Tenemos que hablar. Antonio estaba en su habitación. Empaquetando. No tenía mucho, es curioso cómo una vida entera se reduce a unas cajas cuando dejas de aferrarte a las cosas. ¿Qué te preocupa? ¿Hijo? Javier se sentó en el borde de la cama, retorciéndose las manos. Carmen piensa que quizás fuimos demasiado duros con lo del alquiler. Quizás 1.000 euros sería más justo. Y sin gastos extras. Antonio dobló otra camisa. Es generoso por su parte. ¿Entonces te quedas? Antonio miró a su hijo. Realmente lo miró. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeño por dentro? No en estatura.
Javier medía lo mismo que él. 1,85 m. Pero algo en su espíritu se había encogido. Quizás durante años. Y él había estado demasiado cerca para notarlo. No. Javier. No creo que me quede. La cara de Javier se crispó. ¿En serio? Papá. ¿A dónde irás? No tienes empleo. Tu pensión no puede ser gran cosa. ¿Quieres acabar en una residencia pública? Me las arreglaré. Estás siendo terco. Esto es ridículo. Carmen está tratando de llegar a un acuerdo. Antonio cerró la maleta. Javier. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de tu madre para mí? Javier parpadeó. ¿Qué? No. Estuve allí. Pero. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Antonio. Ni siquiera la familia. No lo entendí entonces. Ahora sí. Eso no es justo. Estamos intentando ayudarte. ¿Lo estáis? Porque desde donde estoy. Parece que os estáis ayudando a vosotros mismos a lo que queda de mi dignidad. Por Dios. Papá. Te dejamos vivir aquí gratis 6 meses. ¿Me dejasteis vivir en mi propia casa? Dijo Antonio en voz baja. La casa que te transferí el año pasado porque decías que os ahogabais en deudas por el negocio de Carmen. La casa que tu madre y yo compramos con nuestro esfuerzo y pagos de hipoteca que nunca fallamos. ¿Esa casa? Javier abrió y cerró la boca. Dijiste que era un regalo. ¿Lo fue? No lo estoy reclamando. Solo quiero que recuerdes lo que me costó. El viernes por la mañana. A las 8 en punto. Oyó el coche llegar. Por la ventana vio un Mercedes negro esperando en la acera. Miguel salió. Impecable en su traje oscuro. Había envejecido bien. Casi de su misma edad. Pero mantenía la forma y la agudeza. Carmen estaba en la cocina preparando su batido de proteínas. Miró por la ventana y frunció el ceño. Antonio. ¿Es ese tu transporte a la residencia? Algo así. Respondió él. Bueno. Es puntual. Sorbió su batido. Asegúrate de llevarte todo. Vamos a convertir tu habitación en un gimnasio casero. Ya lo tenéis planeado. Veo. Javier bajó en pijama. Papá. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. Ya está arreglado. Dijo Antonio. Miguel llamó a la puerta. Carmen abrió y lo escrutó de arriba abajo. Con esa mirada calculadora que ponía cuando evaluaba si algo valía su tiempo. Vengo por el señor López. Sí. Está listo. Carmen ya se volvía. Javier. Mide la habitación hoy. El equipo del gimnasio llega el lunes. Miguel cogió la maleta y las 2 cajas. Eso era todo. Había arreglado un trastero para las cosas de María. Las que no podía tirar pero no quería imponer a Javier. No es que él hubiera mostrado interés en los libros de fotografía de su madre o la colcha de su abuela. ¿Esto es todo? Preguntó Javier. ¿Te vas de verdad? Me pedisteis contribuir o irme. Me voy. ¿Pero a dónde? Papá. No puedes permitirte un sitio solo. No en este mercado. Me las arreglaré. Repitió Antonio. Carmen volvió. ¿Antes de irte? Antonio. Vamos a reformar el sótano también. Si dejaste algo allí. Probablemente lo tiremos.
Por si acaso. El sótano donde había tenido su taller. Donde construyó la cuna para Javier antes de nacer. Y la casita de muñecas para su hermana Ana antes de que el accidente se la llevara. Donde María y él pasaban mañanas de fin de semana restaurando muebles de mercadillos. Hablando de todo y nada. No hay nada allí que necesite, dijo Antonio. Miguel abrió la puerta del coche. Antonio se sentó atrás. Por la ventana vio a Javier en el porche. Manos en los bolsillos. Carmen ya había entrado. ¿A dónde? ¿Señor López? Preguntó Miguel. A casa, dijo Antonio. Llévame a casa. Salieron del barrio hacia el norte. Pasando por el viñedo familiar en las colinas de La Rioja. Dejando atrás la ciudad. Miguel no preguntaba, nunca lo hacía. Eso era lo que Antonio apreciaba de él. El trayecto duró 90 minutos. La urbe dio paso a colinas onduladas y viñedos infinitos. Era finales de octubre. Y las vides mostraban su último esplendor antes del invierno. María adoraba esta época, solía hacer que pararan para fotografiar las hojas rojizas. Giraron por un camino privado. La verja estaba abierta. El cartel decía Viñedos López. ¿Es 1995? Carmen le había preguntado una vez. Poco después de mudarse con ellos. ¿Qué había hecho antes de jubilarse? Le dijo que trabajaba en agricultura. No mentía. Las uvas para vino son agricultura. Lo que no mencionó era que Viñedos López abarcaba 200 hectáreas en la mejor zona de Rioja. Producía 15.000 cajas al año y había ganado premios internacionales por su tempranillo y garnacha. Lo que no mencionó era que el negocio que María y él habían levantado de la nada valía ahora unos 12 millones de euros. No mencionó muchas cosas. La casa principal apareció. Una masía restaurada que María había reformado con mimo durante 5 años. La sala de catas adjunta. Moderna con vidrios y líneas limpias. Captaba el sol matutino. Más allá. Filas de vides se extendían hasta el horizonte. Cargadas con las últimas uvas. Miguel paró en el apartamento del garaje. Una antigua cochera convertida que habían terminado el año antes de que María enfermara. Ella lo llamaba su cabaña de retiro. Donde se reducirían cuando la casa grande fuera demasiado. Antonio nunca vivió allí. Tras su muerte, no pudo. La casa estaba llena de ella. Y necesitaba eso. Mudarse con Javier parecía una forma de llenar el vacío. Aprendió que no se llena un agujero cayendo en otro. Bienvenido de vuelta. Señor, dijo Miguel. Me tomé la libertad de abastecer la nevera. Luisa hizo su estofado favorito. Está en el congelador. Luisa. La esposa del gerente del viñedo. Que trabajaba en la sala de catas desde hacía 15 años. Que trajo guisos tras el funeral de María. Que lloró con él en el servicio. Gracias. Miguel. Por todo. ¿Estás seguro de esto? ¿Vivir aquí solo? No estoy solo. Estoy en casa. Esa primera semana. No contactó con Javier. Trabajó en el viñedo con la cuadrilla. Cosechando las últimas uvas. Sus manos recordaban el oficio, seleccionar racimos con cuidado. El peso de las cestas. El gerente, Pedro, se alegró de verlo. Pensé que lo habíamos perdido en la ciudad. Solo de visita, dijo Antonio. ¿Cómo le va a su chico? Aprendiendo lecciones. La segunda semana. Javier llamó.
Antonio dejó que saltara el buzón. Llamó al día siguiente. Y al otro. A la cuarta. Respondió. Papá. ¿Dónde estás? Llevo días intentándolo. He estado ocupado. ¿Ocupado con qué? ¿Estás bien? ¿Comes bien? Estoy bien. Javier. ¿Cómo van las reformas? Olvídate de las reformas. Necesitamos hablar. ¿Puedo ir a verte? ¿Dónde vives? En un lugar seguro. ¿Dónde puedo pagar el alquiler? Pausa. Papá. He estado pensando. Quizás Carmen y yo nos equivocamos. Quizás precipitamos lo del alquiler. Quizás sí. Entonces vuelve. Lo arreglaremos. Sin alquiler. Solo vuelve. ¿Por qué? Preguntó Antonio. ¿Por qué me quieres de vuelta? No tenía respuesta lista. Antonio oía su respiración. Pensando. Porque eres mi padre. Dijo al fin. Es lo primero honesto que dices en meses. Pero no basta. Colgó. La tercera semana. Carmen llamó. Interesante, nunca lo hacía directamente. Antonio. Hola. Soy Carmen. Sé que empezamos con mal pie con lo del alquiler. Estaba estresada por el dinero y lo pagué contigo. Lo siento. Gracias por la disculpa. ¿Entonces vuelves? No. ¿Por qué no? Te acabo de pedir perdón. Carmen. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sabes qué hacía antes de jubilarme? Trabajabas en agricultura. Algo de granja. ¿No? Algo así. Bueno. Nos gustaría que volvieras. Javier te echa de menos. Y podría usar tu ayuda con algo. ¿Qué? Estoy montando un nuevo negocio. Una boutique online de moda sostenible. Necesito capital inicial. Unos 20 o 30.000 euros. Tendrás ahorros. ¿Verdad? Te lo devolvería con intereses. Antonio casi rió. Casi. Carmen. No soy el inversor adecuado para ti. ¿Por qué? ¿No crees en mi visión? Seguro que tu visión es buena. Pero no me gusta mezclar familia y negocios. Eso es ridículo. La familia debe apoyarse. Estoy de acuerdo. La familia debe apoyarse. Colgó. La cuarta semana. Llegó una carta de un bufete de abogados. Javier y Carmen estaban preocupados por su bienestar y exploraban opciones para evaluarlo por incompetencia. Sugerían que quizás no estuviera en un estado mental estable para decidir sobre su vivienda. Llamó a su abogada. Elena Ruiz. Con quien trabajaba desde hacía 20 años. Desde que ayudó a estructurar el viñedo como empresa. Están tanteando. Dijo Elena. No pueden forzar una evaluación sin causa. ¿Has hecho algo que sugiera incapacidad? Me mudé de casa de mi hijo y rechacé invertir en el negocio de mi nuera. Suena perfectamente racional. ¿Quieres que responda? Aún no. Démosles más cuerda. La quinta semana. Javier apareció en el viñedo. Antonio estaba en la sala de catas revisando pedidos con Luisa cuando vio su coche. Un BMW Serie 5. Casi nuevo. Se preguntó cómo lo financiaba con sus deudas. Entró y se detuvo. Mirando alrededor. La sala estaba animada, era sábado por la tarde.
Con un grupo de boda en tour privado. 30 personas riendo. Probando vinos. Rodeadas de fotos de María y él en festivales. Con premios. Inaugurando. ¿Puedo ayudarle? Preguntó Luisa. Busco a Antonio López. ¿Y ustedes? ¿Su hijo? La expresión de Luisa no cambió. Pero sus ojos sí. Veré si está disponible. Vino al despacho donde Antonio se había refugiado. Está aquí. ¿Lo hecho? No. Que espere. Salgo en un minuto. Lo hizo esperar 15 minutos. No por crueldad, sino porque el grupo necesitaba atención, habían pagado por experiencia premium. Cuando terminaron, salió. Javier estaba ante una foto de María y él en los premios Rioja Excelencia. El año que ganaron oro por su blanco. ¿Es mamá? Sí. Parece feliz. Lo era. Javier se volvió. ¿Qué es este lugar? Papá. Viñedos López. Mi bodega. La de tu madre y mía. ¿Tu bodega? ¿La posees? Sí. Miró las instalaciones caras. El diseño profesional. Los clientes constantes. ¿Cuánto vale esto? ¿Importa? Papá. Nos dejaste creer que estabas arruinado. Dejaste que Carmen y yo te tratáramos como si necesitaras caridad. Me tratasteis así por vuestra cuenta. Nunca pedí caridad. Pero podrías habernos dicho. ¿Por qué? ¿Para que me tratarais mejor? Para que me respetarais por lo que tengo. ¿No por quién soy? No tenía respuesta. Tu madre y yo construimos esto en 25 años. Dijo Antonio. Empezamos con nada más que un sueño y un préstamo que nos aterrorizaba no poder pagar. Trabajábamos 18 horas al día. Aprendimos de cero. Fallamos más que acertamos. Pero persistimos. No lo sabía. Nunca preguntaste. Cuando me jubilé. Asumiste que tenía un trabajo corriente. Cuando me mudé. Asumiste que dependía de vuestra generosidad. Hicisteis suposiciones. Javier. Y os dejé porque quería ver quiénes erais cuando creíais que no tenía nada que ofrecer. No es justo. Déjame preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para charlar? No para pedir algo. No porque Carmen te lo dijera. Sino para ver cómo estaba. Abrió la boca. La cerró. ¿Cuando preguntaste por tu madre? Por lo que echo de menos de ella. Por cómo llevo la soledad. Sus ojos enrojecieron. Cuando me trataste como persona. ¿No como obligación? Papá. Su voz se quebró. Te di la casa. ¿Sabes por qué? No porque la necesitarais. Ganáis bien. Vuestras deudas eran por malas decisiones. No por mala suerte. Te la di porque era lo último que tu madre y yo compartimos. Y no soportaba estar allí sin ella. Pensé que la apreciarías. Que harías nuevos recuerdos con tu familia. En cambio, me cobrasteis alquiler por mi propio regalo. No sabía que era tu casa. Carmen dijo que su padre ayudó con la entrada. Su padre no dio un euro. Pagué la hipoteca entera. Revisa los documentos. El dinero vino de López Holdings SL. Soy yo. Javier. Es este lugar. Se sentó pesadamente. No entiendo. ¿Por qué no nos dijiste?
Porque estaba solo y de luto. Y pensé que pasando tiempo contigo, nos reconectaríamos. Pensé que querrías conocerme como persona. No como recurso. Me equivoqué. Quiero conocerte. Estoy aquí ahora. Estás aquí porque viste la sala de catas. Porque te diste cuenta de que tengo dinero. ¿Dónde estabas cuando creías que no tenía nada? No podía mirarlo. Javier. Soy tu padre. ¿Te quiero? Siempre lo haré. Pero no me gusta en quién te has convertido. Y no fingiré más que está bien. El grupo de boda salía. Agradeciéndole a Luisa. Por la ventana. Los viñedos se extendían bajo el sol otoñal. María decía que esta era la mejor hora. Cuando la luz doraba todo. ¿Qué quieres de mí? Que vuelvas a casa. Que pienses en qué hombre quieres ser. Que decidas si te gusta el que ves en el espejo. Y si aún quieres una relación conmigo. Hablamos. Pero en igualdad. Javier. No soy tu cajero ni tu carga. Soy tu padre. Lo siento. Dijo. Llorando de verdad. Sé que lo sientes. Pero el perdón no basta. Es solo palabras. Necesito ver cambio. ¿Se fue? Antonio vio el BMW desaparecer por el camino. Luisa le dio una copa de su tempranillo. ¿Ha sido duro? Sí. ¿Volverá? No sé. Quizás sí. Quizás no. ¿Qué harás si no? Bebió. Era buena añada. 2019. María vivía cuando cosecharon esas uvas. Seguir viviendo. Seguir haciendo vino. Seguir siendo yo. Pasaron 2 meses. El viñedo entró en letargo invernal. Lanzaron la nueva añada con buenas críticas. Contrató a una nueva asistente. Sofía, que le recordaba a María por su entusiasmo y ojo para el detalle. Javier no llamó. Carmen sí. Una vez. Quería saber si reconsideraría invertir en su negocio. Declinó. Colgó sin despedirse. Asistió a la gala de premios Rioja en enero. Viñedos López ganó 3 medallas. El periódico local publicó un artículo sobre el viticultor reservado que construyó un imperio del vino en silencio. Mencionaron que había vuelto a la gestión plena tras un breve retiro. Se equivocaban. Claro. No se había retirado, solo perdido un tiempo. Al día siguiente. Javier apareció en la masía. Sin avisar. Parecía distinto. Más delgado. Cansado. ¿Puedo entrar? Antonio se apartó. Miró el apartamento, simple. Cómodo. Fotos de María. Libros. Vistas al viñedo. Bonito lugar. Me va bien. Papá. He pensado mucho en lo que dijiste. Sobre el hombre que soy. No me gusta lo que encontré. Se sentó sin invitación. Carmen y yo nos separamos. Me mudé el mes pasado. Siento oírlo. ¿Lo sientes? ¿De verdad? No me alegro de matrimonios fallidos. No era un matrimonio. Era un convenio que dejó de convenir. Ella quería tu dinero. Cuando vio que no lo conseguiría a través mío. Buscó en otro lado. Tenía un affair con su socio desde hace 6 meses. Lo siento. Y lo decía en serio. ¿La casa? ¿Tu casa?
Quiero devolvértela. Es tuya. Javier. Te la di. No la merezco. Lo sé ahora. Pero más que eso. No puedo vivir allí. Cada habitación me recuerda cómo te traté. A mamá. A todo lo que di por hecho. ¿Qué harás? Encontré un piso. Nada lujoso. Vendo el BMW. Pago mis deudas reales. Las que creé por estupidez. Empiezo de cero. Suena a buen plan. También voy a terapia. Trabajando cosas. El terapeuta me pidió describir nuestra relación. Y me di cuenta de que no podía. Sabía hechos sobre ti. Pero no te conocía. Eras joven cuando tu madre y yo empezamos el viñedo. Estábamos tan ocupados construyéndolo que quizás no pasamos suficiente tiempo contigo. Eso también es culpa mía. Pero Ana murió. Y en vez de apoyarme en vosotros, me alejé. Os culpé por no vigilarla mejor. Ana, no hablaban mucho de ella. El dolor seguía cerca. Tras 15 años. El accidente no fue culpa tuya. Ni nuestra. Fue una tragedia. Lo sé ahora. Pero pasé 15 años enfadado con todos. Incluido yo. Luego mamá enfermó. Y no pude con eso. Trabajé más. Me alejé más. Tras su muerte, tenerte cerca era un recordatorio de mis fallos. Javier. No. Déjame terminar. Cuando te mudaste, parte de mí intentaba compensar el tiempo perdido. Pero otra parte te resentía. Te resentía por haber tenido una vida plena con mamá. Este negocio. Un propósito. Mientras yo flotaba en la mía sin nada de eso. Así que cuando Carmen empujó lo del alquiler, la dejé. Porque sentía que por fin me necesitabas. No al revés. Siempre te he necesitado. Solo no por dinero. Lo sé ahora. Silencio. ¿Fuera? Un par de petirrojos se posaron en un olivo. Rojos contra la nieve. ¿Puedo preguntarte? ¿Por qué me diste la casa si sabías que no la merecía? Porque esperaba que tener algo de tu madre y mío. Algo real. Te hiciera pensar en lo que importa. Me equivoqué en eso también. Pero no me arrepiento de intentarlo. Quiero trabajar aquí. Dijo de pronto. En el viñedo. No sé nada de vino. Pero aprendo. Soy bueno con sistemas. Organización. Quizás ayude en el negocio. ¿Por qué? Porque quiero ser parte de algo que importa. Que perdura. Quiero aprender lo que mamá y tú construisteis. Quiero pasar tiempo con mi padre mientras pueda. Antonio escrutó su cara. Lo decía en serio. Pero también veía su fragilidad. Que esa claridad podía romperse. Con una condición. La que sea. Empiezas desde abajo. Trabajas en el viñedo con la cuadrilla. Aprendes cómo crecen las uvas antes de tocar operaciones. Pruebas que vas en serio. No buscas atajos. ¿Cuánto tiempo? Lo que haga falta. Una temporada. 2. Cuando Pedro diga que estás listo. Hablamos. Lo haré. Lo que sea. El trabajo empieza a las 6. Es frío. Físico. La cuadrilla te dará caña por ser el hijo del dueño. ¿Puedo con ello? Veremos. Se levantó.
Gracias. Papá. No me des las gracias aún. Dámelas tras la poda. Asintió y fue a la puerta. Pero. Papá. Leí el artículo de los premios. Dice que empezasteis con un préstamo de 50.000 euros y mucha esperanza. ¿Es verdad? Sí. ¿De dónde sacamos eso en los 90? A los 40. Vendimos el coche y sacamos segunda hipoteca en un piso que apenas podíamos permitirnos. Trabajábamos 3 empleos entre los dos mientras plantábamos las primeras vides. Fue loco. Terrorífico y la mejor decisión. ¿Arriesgasteis todo? Sí. Porque queríamos construir algo juntos. Que durara más que nosotros. Hacer algo bello. ¿Lo hicisteis? Miró por la ventana al viñedo dormido bajo la nieve. Esperando primavera. Sí. Lo hicimos. Javier llegó el lunes siguiente a las 5:45. Con botas y ropa que nunca habían visto un viñedo. Pedro lo asignó a poda con Manuel. Uno de los más experimentados. Con cero paciencia para torpes. Antonio observó desde la ventana cómo Javier luchaba con la primera vid. Cortando mal. Corrigiéndose. Intentándolo. El lenguaje corporal de Manuel era pura exasperación. Tomaría tiempo. Quizás no funcionara. Quizás Javier renunciara en una semana o un mes. Quizás fuera otra fase. Un intento de encontrar sentido que se desvanecería con el duro trabajo. Pero quizás no. Quizás su hijo aprendería lo que María y él habían aprendido años atrás. Que lo valioso se gana con esfuerzo. Que la familia no es sobre lo que tomas, sino lo que construyes juntos. Que el respeto no se da, se gana. Preparó café y abrió el portátil. Pedidos por revisar. Distribuidores por contactar. Planes para primavera. El trabajo del viñedo continuaba. A través de estaciones. Perdidas. Cambios. La foto de María estaba en el escritorio. De la primera cosecha. Jóvenes. Exhaustos. Cubiertos de mosto. Sonriendo como locos. Ella sabía entonces que habían construido algo perdurable. Cogió el teléfono y mandó un mensaje a Javier: recuerda hidratarte. Manuel te exprimirá. 3 puntos. Luego, ya lo estoy aprendiendo. Gracias. Papá. No era mucho. Solo palabras. Pero honestas. Presentes. Un inicio. Fuera. El sol salía sobre el viñedo helado, pintando la nieve de oro y rosa. En meses, las vides despertarían. Brotarían. Se extenderían. Y el ciclo recomenzaría. Eso enseñan los viñedos, paciencia. Que el crecimiento toma tiempo. No se fuerza lo importante. A veces hay que podar fuerte para nuevo crecimiento sano. Que hay estaciones. Espera. Fe en lo invisible. Bebió café y vio a su hijo aprendiendo a podar su primera vid. Quizás esta temporada sería distinta. Quizás ambos cultivarían algo nuevo.